Buenas tardes. En este curso habrá 6 reuniones, como dijo el diácono, y yo estaré con ustedes por 3, y el padre Gregorio Congote, que vive en Skyler, va a estar aquí para 3. Entonces, vamos a comenzar esta noche con este tema de quién es Dios, pero quiero poner todo esto en un contexto. El contexto es que hemos visto en los años recientes, hemos visto que hay un liderazgo que surge en la comunidad. No solamente aquí en Omaha, pero también en las parroquias rurales y en todas las partes de la diócesis. Pero una cosa que nos falta, que necesitamos más, es un tipo de formación en las enseñanzas de la iglesia. Entonces vamos a pasar por estos temas. Y quizás hay algunos entre ustedes que ya saben, que ya sepan todo esto. Si es así, gracias a Dios. Si no, por eso estamos aquí. Al final habrá tiempo para cuestiones, para preguntas, perdón. Y si hay preguntas, si tienen preguntas, por favor, si podemos esperar hasta el final. Entonces, comencemos. Hoy comenzamos con esta pregunta. ¿Quién es Dios? Yo tengo aquí no sé cómo se dice esto, my remote. Y comenzamos. Hoy es la fiesta de Saint Denis, un santo de Francia. Él era no el primer misionero, pero uno de los primeros misioneros a Francia. Y él murió en el año 275 más o menos. Él fue a Francia y él fue allá con un sacerdote y un diácono. Él fue allá, él llegó allá más o menos 30 a 25 años después de una ley en el Imperio Romano que decía que los romanos iban a matar a todas las personas que no adoraban a los dioses romanos. Entonces la fe más o menos en Francia fue destruida. Entonces Saint Denis, San Dionisio en español, Saint Denis fue allá con 2 hombres. Y hay tantas leyendas sobre él. Algunas son leyendas verdaderas, otras no sabemos. Esta es una imagen de Saint Denis, San Dionisio. En latín, Dionysius. Es una estatua de él. Él fue allá y en su tumba, en la basílica con su nombre en, ¿cómo se llama? En París. ¿París? Oh, fantástico, fácil. Entonces, hay esta estatua allá. Porque hay una leyenda, no sé si o no es verdad, pero hay una leyenda que después de la muerte de él, después de los romanos separaron su cabeza de su cuerpo, él tomó su cabeza y todavía estaba platicando con ellos, con la cabeza en las manos. No sé si o no es verdad. Nunca he visto en mi vida. Pero cuando recordamos cosas de la historia de la iglesia o enseñanzas de la iglesia, a veces nos enfocamos solamente en las cosas fantásticas o en las cosas grandes. Y a veces evitamos una realidad de la fe. Y la realidad es que podemos explicar todo en la fe. No hay nada en la fe que es una leyenda. Que tenemos que decir a personas, yo no sé por qué la iglesia dice esto y yo quiero entender. Nunca debemos nunca responder, nada más hay que creer eso. Podemos explicar, responder, tener respuestas razonables para todo. Es otra cuestión si alguien cree, pero toda la fe tiene un fundamento, tiene un base entendible. No digo nada sobre si o no eso pasó.
yo no sé. Esta noche quiero hablar de cosas más fundamentales. No estamos hablando esta noche de milagros, los milagros existen. No estamos hablando de cosas así, pero bien concretas y claras. Entonces, una introducción. Y quiero responder a la pregunta, ¿quién es Dios? Con una cosa completamente humana. ¿Dónde comenzamos con esta pregunta? Tengo una imagen aquí de un poeta americano. Se llama Ralph Waldo Emerson. Era un poeta americano, él murió hace 100 años más o menos, y él era una naturalista, ¿puedo decir? Él vivía en una parte salvaje del Maine o Massachusetts, o como una naturalista, voy a decir eso. Y él tiene esta frase, y quiero comenzar aquí, con una cosa bien humana. Y él dice, si las estrellas aparecieran solo una noche cada 1000 años, ¿cómo se maravillaría y las contemplaría el ser humano? Él está diciendo que al base del ser humano, de una persona, es esta capacidad para el asombro. Miramos el mundo, vemos todas las cosas alrededor de nosotros y siempre queremos saber más. Siempre queremos más experiencia. Y cuando puedo aprender algo y después quiero aprender más, aprender algo, aprender más. Hay una capacidad dentro de nosotros, una curiosidad dentro de nosotros, pero también delante del mundo, delante de la creación. Y este asombro, una descripción. ¿Saben quién es? Es el Papa, pero un Papa joven. Nada más en este momento es Padre Jorge, viviendo allá en Argentina, un jesuita joven. Y él escribió en un libro, el asombro es previo a toda categoría. Es lo que me lleva a buscar, a abrirme. Es lo que me permite dar una respuesta, que no es una respuesta verbal ni conceptual. Porque si el estupor me abre a una pregunta, la única respuesta es el encuentro. Solo en el encuentro se sacia la sed. Entonces él está diciendo, no es el primero, no será el último, pero está diciendo que dentro de nosotros hay este deseo, este asombro. No podemos responder al asombro solamente con cosas académicas, con respuestas como en la escuela. Tenemos que comenzar todo con este encuentro con el Señor. Hay razones, y vamos a hablar de razones y vamos a explicar detalles esta noche. Pero todo comienza con este encuentro con esta persona. Las cuestiones que vienen después son secundarias. Comenzamos aquí. Entonces, la primera cosa que estamos diciendo sobre Dios es que Dios es una persona. Actualmente vamos a decir que es 3 personas en un Dios, pero es una persona a quien podemos encontrar. Hay una diferencia si estamos hablando bien globalmente, bien generalmente. Hay diferencias en la comunidad angla y la comunidad hispana. En la comunidad angla, muchas veces olvidamos una relación personal con Dios. Nada más vamos a la escuela y estudiamos la religión, como estudiamos la química, como estudiamos matemática, la historia, todo eso. Es nada más un tema. Y no hay el encuentro personal antes. Entonces hay tantas personas, tantos de mis compañeros de clase del años pasados, ellos saben todo de la iglesia, pero no creen nada, porque nunca han encontrado al Señor.
Lo contrario es lo que pasa más o menos en la comunidad hispana. Tenemos tantas personas que dicen, yo tengo un sed, yo tengo un hambre por el Señor, pero no sé mucho de Él. No hay mejor y peor, nada más una diferencia. Pero yo pienso que podemos todo decir, ok, yo entiendo que el lugar, el punto donde comenzamos es, yo quiero conocer a esta persona. Ok. ¿Cuál es la función del asombro? Van a ver en esta presentación algunas imágenes. Hay un pintador, se llama J. Kirk Richards. Es un mormón, vive aquí. Y hay algunas imágenes de él que he puesto aquí. Y nada más son mis imágenes modernas, preferidas, favoritas. Entonces hay algunas de él. Y yo pienso que esta imagen, en un sentido, describe lo que pasa con el asombro. Yo veo algo. ¿Cuál es esta imagen? ¿Qué está pasando aquí? Algunos hombres aquí, ¿dónde están? En la barca. Sí, y es el Señor caminando sobre la superficie de las aguas. La Biblia no dice que cuando Jesucristo se apareció sobre las aguas, la Biblia no dice que era como una luz, pero dice que había una tormenta, ellos están así en la barca,